Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. El Señor Jesús, un día hablando a sus discípulos, les dijo una historia acerca de alguien que había construido su casa sobre una roca y alguien que había construido su casa sobre la arena. Y vino tormenta, viento recio sobre las dos casas. Las dos fueron azotadas por la misma tormenta. Pero una aguantó la tormenta y la otra se deshizo. Y la diferencia entre las dos es la fundación, el fundamento. Y Jesús dice que quien construye la casa sobre la roca es el que está establecido en la palabra de Dios. Tristemente tenemos mucho cristiano que no está establecido en la palabra de Dios. Cualquier cosa los desanima, por cualquier cosa dejan el camino del Señor. Problemas los ponen en dudas. Dejan de alabar a Dios, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, vienen al templo, pero es como si no vinieran. Eso habla de que algo anda mal. Yo estaba hablando, por ejemplo, con alguien en la escuela y le estaba invitando a la iglesia. Y ella me dijo, yo iba a una iglesia cristiana. Pero me di cuenta que hay muchos hipócritas. Y no volví. Y yo le dije, mire, es mejor estar 2 horas sentado con hipócritas que toda la eternidad en el infierno con hipócritas. Pero eso me dice a mí que no tiene buen fundamento. Muchos dejan los caminos del Señor o de servir al Señor por el pastor o por la esposa del pastor o por su esposa o por su esposo o por los hijos o los hijos por los padres. Y eso me enseña que hay un mal fundamento. Y eso tiene que cambiar, hermano. Usted tiene que entender que el que lo salvó a usted, el que murió por usted en la cruz del Calvario, fue el Señor Jesús. No fue su papá, no fue su esposo, no fueron sus hijos. Y por eso en esta mañana vamos a hablar de algo muy importante. Póngase de pie. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebrews chapter 11. El capítulo de los héroes de la fe. The chapter of the heroes of faith. Pero vamos a leer la última parte del capítulo 11. But we're going to read the last part of chapter 11. Hebreos 11:35. Hebrews 11:35. Allá en casita, si tiene su Biblia por ahí a la mano, o si está escuchando el programa de radio en la cárcel, or if you're listening to the program through the jail, y tiene manera de abrir una Biblia, ábrala a Hebreos 11, and you have a way to open up a book, the book of the Bible, 35. to Hebrews 11:35.
Léalo conmigo hasta el 40. Read it with me until verse 40. Todos juntos leyendo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Say with me, this is my Bible. Es la palabra de It's Dios the word of God para mi vida. for my life. Me dice It tells me lo que Cristo hizo por mí what Christ did for me en la cruz del on the Calvario. cross of Calvary. Me dice It tells me lo que soy en Cristo. what I am in Christ. Me dice It tells me lo que tengo en what Cristo. I have in Christ. Me dice It tells me lo que puedo en Cristo. what I can do in Christ. Voy a recibir la palabra de I'm going to Dios. receive the word of God. Mi corazón está My preparado heart is prepared. y le prohíbo al diablo I forbid the devil que robe la semilla to steal the seed que va a ser that sembrada. will be planted. Antes de sentarse, diga al que está al lado suyo, no se le olvide Before you sit down, tell the person next to you, do not que forget toda moneda tiene dos caras. that all coins have two faces. Toda moneda tiene dos caras. All coins have two faces. Y esta mañana And this morning, vamos a hablar we're going to talk de la otra cara de la moneda. about the other face of the coin. ¿De cuál? Which one? Preste atención. Pay attention. La otra cara de la moneda. The other face of the coin. ¿Cuántos de ustedes, es una pregunta tonta, This is a ignorant question, pero contéstela por favor? but please answer it. ¿Cuántos de ustedes son nacidos de mujer? How many of you all are born Levante la mano los nacidos de born mujer. from a woman? Lift your hand, those who were born Bien alto. from a woman. Le tengo dos noticias. I have two news. Sus días son cortos Your days are short y llenos de problemas. and full of problems. Eso lo dice Job capítulo 14. Job chapter 14 says, Todo hombre nació de mujer, it says, every man born of a woman, corto de días short of days, y lleno de sinsabores. and full of without flavors. En esta semana recibí información This morning I received information en una de las ciudades del país de Sri Lanka, in one of the cities in the country of Sri Lanka, Sri Lanka, donde pegó el tsunami. where tsunami hit. En un solo lugar In one place, murieron 3,000 cristianos. 3,000 Christians died. 3,000 miembros de iglesia 3,000 fallecieron, members of a church passed ahogados, away, drowned en una sola ciudad. in one city. Y yo sé que usted se ha hecho la pregunta que me han hecho y que yo me he hecho. And I know you've asked yourself the question that they've asked ¿Por you and qué? myself. Why? ¿Por qué? Why? Si son hijos de Dios, If they're sons of God, si la palabra de Dios dice que son bendecidos de Dios, the word of God says that they're blessed. si Dios dice que los cuida y nos protege, God says that He protects them and He'll take care of ¿por them. qué? Why? Muchos de nosotros, hermanos, nos ha hecho daño la Biblia And many of us, the Bible has done us harm porque nos ha convertido a veces en dioses. because it's turned us in a way to gods. Hablamos a veces como Dios. Sometimes we talk as if we were Yo God. lo digo por mí mismo. And I say it because of myself. Cuando pasa algo malo a alguien, When something bad happens to somebody, ¿qué digo yo? what do I say? No, es que anda mal, Oh, it's because they're wrong. anda en pecado, They're in sin. está bajo maldición. They're under a curse.
Dios lo está castigando. or God is punishing them. Cuando yo digo eso, And when I say that, yo estoy siendo Dios. I'm being God. La verdad es que yo no sé. And the truth is that I don't know. Yo no sé por qué en una ciudad murieron 3,000 cristianos. I don't know why in a city Yo 3,000 no Christians sé died. I don't know. por qué el maremoto pegó en el este de Asia. I don't know why the earthquake struck Yo in puedo decir, Asia. yo puedo decir, And I can say, es que son paganos, oh, well, they're pagans. es que tienen tantos Well, dioses. they have so many gods. Estoy siendo Dios cuando digo And eso. I'm becoming God when I say that. Yo no sé. But I don't know. Por eso tenga mucho cuidado That's why be very careful de abrir su boquita to open up your little mouth para juzgar a to alguien judge someone cuando alguien se enferma de cáncer, when someone becomes sick of cuando cancer, alguien pierde el trabajo, when someone loses their job, cuando alguien pasa por when someone is problemas, going through problems, cuando alguien se divorcia, or someone gets a divorce, cuando un niño nace con or when a defectos. child is born with defects. Tengamos mucho cuidado Be very careful. cuando en un accidente se nos muere un hijo de 15 When in años. an accident, a child of 15 Tengamos years old mucho dies. cuidado cuando un hombre de Be Dios very careful when a man of se God muere. moves or dies. Tengamos mucho cuidado. Be very careful. Las preguntas que a usted le hacen, The questions that we make, me las hacen a mí the questions y that se we las make to hicieron you, a Jesús. they ask me and they ask Jesus. Abra la Biblia en Lucas capítulo 13. Open up your Bible to Luke chapter 13. Ahí hay dos preguntas muy interesantes. There's two very interesting questions. En el capítulo 1, en el versículo 1 In verse 1, de Lucas 13, Luke 13, verse 1, le hace una pregunta al Señor Jesús. they ask the Lord Jesus Christ a question. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato había matado a unas personas Pilate had killed certain people, y había mezclado la sangre de esas personas and he mixed their blood con la sangre de los sacrificios a los dioses. with the blood of the sacrifices to the gods. Y la pregunta es, ¿por qué? And the question was why? Oh, es que debían haber sido muy malos. Or maybe they were evil people. Por eso les pasó lo que les pasó. That's why it happened to them. La respuesta de Jesús: And the answer of Jesus, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? says, do you think that these Galileans were worse sinners than all other Eso es Galileans? lo que yo pienso. This is what I think. Si a usted le pasa algo malo, es porque usted es más pecador que yo. That something bad happens to you, it's because you're more of a sinner than I am. Qué terrible, hermano. And that's terrible. Ahí me estoy convirtiendo en Dios. And I'm turning myself into God. Y luego Jesús dice, And then Jesus says, y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Hubo un accidente, una torre se cayó y murieron 18 personas. ¿Será que ellos eran más pecadores, más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Por qué cayó sobre esos 18? why did the tower fall on those 18? Es que esos eran más malos que todos en Jerusalén. Was it because they were the worst out of all Jerusalem? Eso es lo que yo digo. That's what I would say. Usted no, yo sí. Maybe not you, but Que I yo soy would. muy bueno para apuntar el dedo. I'm very good at pointing the finger. Pero Jesús da la razón. But Jesus Christ gives them a reason. La razón es que estamos en una raza caída. He says the reason why is because we're in a race. Y el that is problema fallen. no es cómo mueres. And the problem isn't how O you qué te die pasa. or what happens to you. El problema es que si no nos arrepentimos, The problem is that if we don't repent, vamos a ir al infierno. we're going to go to hell. En otras palabras, preocúpate por ti In other words, worry about yourself y no te andes preocupando por los demás. and don't worry about others. Vamos a Hebreos. Let's go to Hebrews. En el capítulo 10, que está antes del capítulo 11, In chapter 10, which is right before chapter 11, hay una palabra de ánimo, hermano. there's a word of encouragement.
Algo le estaba pasando a los cristianos. Something was happening to the Christians. Estaban siendo perseguidos. They were being persecuted. Les estaba pasando cosas malas. Bad things were happening to them. Y eso, hermano, trae desánimo. And that brings discouragement. Mire el versículo 32 de Hebreos 10. Look at verse 32 from chapter 10. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Note, después de haber conocido a Cristo, After knowing Christ, le vinieron una cantidad tremenda de problemas. a lot of problems came over him. ¿No le pasó a usted eso? Hasn't that happened to you? Se entregó a Cristo y todo se le complicó. You gave your life to Christ and everything became complicated. Y yo creí que me iba a ir mejor, And I thought it was going to be better, pero me está yendo peor. but it's worse. Problemas van a venir, hermano. Problems will come. Había un hombre que había manejado como por 16, 17 horas su carrito y estaba bien cansado. There's a man who had driven his car for 16 or 17 hours and he Y was tired. como a las 5 de la mañana le entró el sueño y fue y se metió a un parque a descansar, a dormir. And like at 5 in the morning, he got real sleepy and he went in a park to sleep. Y cuando estaba ya medio dormido, le tocaron en la ventana del carro And when he was half asleep, they came knocking on his window. y bajó el vidrio y ¿qué quiere? And he rolled down the window and he said, "What do you want?" ¿Me puede decir qué horas son? And he says, "Can you tell me what time it is?" Son las 5:15. He says, "It's 5:15. Gracias. Thank you." And he rose up his window. Y trató de dormirse otra vez y otra vez. And he tried to go back to sleep over and over. Un hombre que estaba haciendo ejercicio, la misma pregunta, ¿me puede decir qué horas son? And then some guy doing exercise comes and he asks him, "Can you tell me what time it is?" 5:30. He says, "It's 5:30. Dijo, no me van a dejar dormir. He says, "They're not going to let me sleep." Entonces puso un sign en el windshield, en el carro. So he put a sign on the window. No tengo la hora. He says, "I don't have the time." Como a las 5:45 Like at 5:45, le tocaron otra vez y abrió el vidrio. they knocked again and he opened up the window. Dijeron, Señor, And they said, "Sir," dice que no tiene la hora, son las 5:45. they said, "You said you don't have the time. It's 5:45. ¿Qué le estoy diciendo? What am I trying to say? Problemas van a llegar a su vida. Problems will come to your life. Van a tocar la puerta de su vida. They will be knocking on the door of your life. Y ahí And there, este pueblo recién convertido, these recién people that iluminados, were recently converted, gran combate de padecimientos. great comeback. Mira el 33, vituperios, tribulaciones, se burlaron de ellos, puestos presos, le quitaron sus bienes. Y Pablo les dice, no pierdan vuestra confianza, no se me desanimen. And Paul tells them, "Don't be discouraged." Porque eso es lo que nos pasa, hermano. Because that's what happens to us. Cuando vemos algo, When we see something, cuando sabemos algo, when we know something, cuando oímos algo, when we hear something, cuando nos pasa algo, when something happens to us, viene el desánimo y Pablo dice, no se desanimen, discouragement comes and Paul says, "Don't be discouraged. no pierdan vuestra confianza, Don't lose your hope. no deje de confiar en Don't Dios. stop trusting in God." Es necesaria la paciencia Patience is y necessary. aquí la paciencia es aguante And here, patience para is que to stand habiendo firm, hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. so that having done the will of God, Mas they el can take hold of justo the promise. por la fe vivirá. But the just will walk by faith. Si retrocede, no se agradará mi And alma. if they stand back, then their soul will win. El justo por la fe vivirá. Me llama mucho la atención, hermano, And it catches my attention que ahí les está hablando a una gente que está siendo perseguida, that they're talking to a people that are being persecuted, que se acaba de entregar a Cristo Jesús, that they just gave their life to Jesus Christ, pero les han quitado sus propiedades, but they've taken away their properties. viven en la calle, They live on the streets, presos. in jail. Y luego el capítulo 11 And then in chapter 11, comienza hablando de los héroes de la fe. they start talking about the heroes of faith. Y los héroes de la fe fueron hombres que vencieron, And the heroes of faith were men that que tuvieron were grandes victorious. victorias. They had great victories. De un Abraham que le dieron tierra prometida, Of an Abraham who had a promised land. de un Noé que pasó el diluvio, Of a Noah who went through the flood.
Y hermano, comienza una lista tremenda de un Moisés libertador, And he starts a great list de Gedeón, of Gideon, de David que venció al león y al oso, of David who defeated the lion and the bear, que mató a Goliat, that he killed Goliath, de Samson, hermano. of Samson, Oh, tremendos hombres de Dios. and tremendous men of God. Y nosotros nos gusta predicar de eso. And we love preaching Y about hermano, y entrégate a Cristo. that. Brother, give your life Y to tienes Christ, victoria. and you'll have victory. Como David, Like David, vas a vencer a you're Goliat. gonna defeat Goliath. Y decimos, entrégate a And Cristo. we say, give your life Y to como Christ. Gedeón vas a tener victoria sobre And like tus David, you're gonna enemigos. have tremendous victories Y over your entrégate a enemies. Cristo. Or give your life to Christ. Y usamos todo el capítulo 11 And we use all chapter para 7 decirle al cristiano todo lo que puede. to tell the Christian that he Y can do eso es everything. cierto. And it's true. Y eso es verdadero. It's the truth. Pero hay otro lado de la moneda. But there's another side to the coin. ¿Cuál es la otra cara? What's the other face? En 11:36, In chapter 11, verse donde 36, está la lista, where the list is, dice, He says, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, some faced Cárceles, flogging, while apedreados, still others were chained and put in prison, aserrados, stoned and sawed in puestos two. a prueba, They were put by death muertos a filo de espada, by the sword. anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de They ovejas, were going around in sheepskins de and goatskins, cabras, destitute, pobres, angustiados, persecuted, and maltratados, mistreated. de las cuales el mundo no era digno. The world was not worthy of them. Ellos They están en la misma lista de Moisés, were on the same list as Moses, en la misma lista, hermano, de David, on the same list as David, en la misma lista del padre de la fe, Abraham, on the same list as the father of faith, en Abraham, la misma lista, hermano, de Jacob, and on the same list as Jacob, de José. of Joseph. Pero nada más nos gusta predicar un lado de la moneda. But we only like to preach about one side of the coin. Pero diga al que está al lado suyo, toda moneda tiene dos But caras. tell the person next to you, every coin has two faces. Por eso yo quiero hablar del otro lado, de la otra cara de la moneda. That's why today I want to talk about the other face, the other side. A usted le pasa lo que le pasa a este hombre. Mire, abra la Biblia. Yo no sé, a usted, a mí sí me pasa. Not En el about Salmo, you, en el but Salmo 73. To me, open up your Bible to Psalm 73. 73. 73. Un hombre de Dios se llama Asaf. A man of God, his name is Asaph. Tiene un problemón. He has a huge problem, Pero problemón, hermano. but a huge problem. Versículo 2. Verse 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia He says, de "But as for los, me, my feet de have los almost arrogantes, slipped. I nearly lost my foothold, for I viendo la envied prosperidad de los the impíos." arrogant when I saw the prosperity of the wicked." Me dio cosa con mi vecino Says, I was envious of my neighbor que anda vendiendo drogas, that was selling drugs, que se emborracha cada viernes, that gets drunk every que Friday, no va a la iglesia, never goes to church, que maldice a Dios. that he curses God. Y mire el carrote que tiene. And look at the nice car that he has. Y yo amo a Dios And I love y God. leo la And Biblia I read the Bible. y oro And I pray. y ayuno And I fast. y no tengo ni con qué pagar la luz. And I don't have anything to pay my light bill. Me da envidia. I'm envious. ¿No le pasa a usted eso? Doesn't that happen to you? ¿No le ha venido a usted a la mente? ¿Para qué le sirvo a Dios? Has it ever come to mind? Why do Mire I ese serve God? sinvergüenza. Look at that guy. ¿Cómo viste? The way he La dresses. casota que tiene. The huge house he has. Tiene fiestas todos los fines de semana. He has parties every weekend. Y yo en los viernes me meto en ayuno y en oración. And myself, on Fridays, I Los I sábados get me voy a fasting and evangelizar a la prayer. calle. And I don't go out. I just go out and witness to the streets. Y el domingo llego tempranito al culto para And que Sunday, I get early to the service. y vengo en la noche y vengo los miércoles y voy a venir a la escuela bíblica And I go to Sunday night. I come on Wednesday and I go to Bible school. y me corrieron del trabajo. And they fired me from my job. ¿Cómo está eso? How's that? No, que si le sirvo a Dios me va a ir muy bien. What happened with that? If I serve God, everything goes well. Mire el versículo 13.
Look at verse 13. Lo que dice este hombre. What this man says. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón He says, surely in vain have I kept my heart pure. y lavado mis manos en inocencia. In vain have I washed my hands. Yo me he in innocence. limpiado, Señor amado. I've washed myself, Lord. Yo me he consagrado I've consecrated myself para nada. for nothing. Es lo que está diciendo. That's what he's saying. 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. And 14, all day long I've been plagued and I've been punished every morning. Desde que amanece me llueve. Since I wake up, it rains on me. Y cuando le digo a mi hermano, hermano, ore por mí, que no tengo para pagar el gas, la luz. And when I tell my brother, I say, brother, pray for me. I don't have anything to pay my bills or my Hermano, gas. es que mire, me van a correr porque no he pagado la renta en 3 Or meses. brother, look at me. They're going to kick me out of my house because I haven't paid El hermano the me rent dice in es 3 que le months. falta fe. And then the brother says, oh, well, you lack faith. Es que si usted orara como yo oro. Well, if you would pray the way I pray. Ay, Dios mío. Dios tenga misericordia de hermanos así, hermano. God have mercy of people like that. Es la otra cara de la moneda que quiero enseñarle esta mañana. That's the other side of the coin that I want to show you this morning. No se convierta en Dios, por favor. Please don't convert yourselves into God. No se convierta en Dios. Don't convert into God. Pero hermano, es que no entiendo. Ahorita va a entender. But brother, I don't understand. Well, you're going to understand in a little bit. Entre más oro me va peor, hermano. And the more I pray, the worse it goes for me. Le pido que me sane I ask him to heal me, y me amanezco peor de dolores. and then I wake up worse in pain. Le pido que salve a mi marido I ask him to save y es my más husband, borracho que and nunca. now he's more of a drunk than ever before. Jovencita, le pedí a Dios que me diera este joven de novio Or young ladies, I ask God to give me this guy as a boyfriend, y ni me mira and he doesn't even look at me, y anda con otra. and he's with someone else. ¿Por qué, Dios? Why? Why, God? No entiendo. I don't understand. Ni yo tampoco. Me neither. Pero yo sé que toda moneda tiene dos caras. But I know that every coin has two sides. Y eso es lo que yo tengo que entender. And that's what I have to Por eso, understand. les digo que hay un Hebreos 11 That's why I tell you that there's a Hebrews 11 de héroes de la fe of the heroes of faith donde se dan nombres. where they give themselves names. Ahí lo lee usted, hermano, lee los nombres. You can read it there, you can read the names. Pero en el mismo Hebreos 11 But in that same chapter, hay otros héroes there's other heroes que ni se dan nombres, that they're not even named, que los golpean, that they beat them, que los metan en la cárcel, that they throw them in jail, que andan pues casi desnudos, vestidos de pieles de ovejas. that they're half naked, dressing in sheepskins. Esa es la otra cara de la moneda. That's the other side of the coin. Si hay algo que yo tengo que entender, hermano, If there's something that I have to understand, es que en todo lo que me pasa en la vida, is that everything that happens to me in en life, todo lo que le pasa a usted en su vida, and that everything that happens to you in Dios your life, tiene un propósito. God has a purpose. ¿Cuál es? What is it? No lo sé. I don't know. Pero sé que hay algo ahí. But I know that there's something there Que lo voy a saber, lo voy a saber. that I'm going to know what I am. Pero gonna ahorita know, no. But not now. Y entonces si yo entiendo, hermano, And if I understand que hay un propósito that there's a purpose en lo que está pasando en mi vida in what's going on in my life, y me quedo con eso, and I stay with that, ahí tengo que agarrarme de fe, poner mi fe en Dios and there I have to put my faith in y God creer que mi Dios me va a sacar adelante. and believe that my God will take me out of this. Hay hombres en la Biblia, hermano, There's men in the Bible de Dios tremendos, of de Dios, hombres de Dios men of tremendos. God that are tremendous. Hay un hombre, Esteban, There's a man, Stephen, lleno de fe, dice la palabra, full of faith, lleno de fe, full of faith, lleno de poder, full of power, lleno de sabiduría, full of wisdom, un hombre de Dios, a man hermano, of God. y me lo matan a piedra.
And they stoned him to death. Explíqueme eso. Explain that. ¿Cómo es posible How was that possible? que un hombre de fe como Esteban, That a man of faith like Stephen, a quien Dios está usando tremendamente, who hermano, God is using tremendously, me lo maten a piedra? they stone him to death? Explíqueme eso. Explain it to me. Yo no sé, I don't know. pero sé que Dios tiene un propósito o tuvo un propósito en la muerte de Esteban. But I know that God had a purpose in the death of Stephen. Hay un hombre como Isaías, hermano, There's a man like Isaiah que recibió revelación de Dios como nadie en el Antiguo Testamento. that he received revelation from God like no one else in the Recibió Old Testament. dónde iba a nacer Jesús. He received where Jesus was going to be Recibió born, cuándo iba a nacer Jesús. when he was going to be Tremendo born. hombre de Dios. A mighty man Vio of la God. gloria de He Dios. saw the glory of God. Y un día lo meten, hermano. One day they placed him into a hollow tree. Ahí lo metieron, hermano. There they put him in that tree. Y luego el rey mandó que cortaran el árbol. And then the king sent people off to saw the tree. Explíqueme eso. Explain that. Ve la gloria de Dios. You see the glory of God. Tiene revelación profética 700 años He has adelante. prophetic revelation. Y muere como muere. And he dies the way he did. Explíqueme, hermano. Hay un José Explain to me why a Joshua vendido por sus hermanos. sold by his brother, or Joseph Va, sold by his brother. va a la cárcel. He goes to jail, Pero Dios lo saca. but God takes Y him lo out. hace segundo después de Faraón. And he places him right under Pharaoh. Pero hay un Juan Bautista But there's a John the Baptist que recibe revelación de Dios, that receives revelation que from es God, primo de Cristo Jesús. that he's a cousin of Lo Jesus meten Christ. a la They cárcel. put him in jail, Le cortan la cabeza. and he's beheaded. Dígame eso, por favor. Tell me why. Explíquemelo, por favor. Explain to me, please. Hay un Santiago, Or there's a James, hermano de Juan. brother of John. Lo meten a la They cárcel. place him in jail. Y Herodes manda que le corten la cabeza. And King Herod sends them to cut his head off. Hay un Pedro, There's a Peter tan apóstol como Santiago. who's such an apostle like Lo James meten a is. la They cárcel. put him in jail, Y Dios manda un ángel a que lo saque de la cárcel. and God sends an angel to take him out of the jail. ¿Me puede explicar eso? Can you explain that to me? Yo no. I can't. Lo único que sé es que hay propósitos de Dios. The only thing that I know is that there's a purpose of God. Porque a este en la cárcel Dios permite que le corten la cabeza y a este Dios manda un ángel y que lo saquen. Why does this guy in jail God allow for them to cut his head off, and the other guy he sends an Explíquemelo. angel to take him out? Yo quiero que vean las dos caras de la moneda, hermano, por I want favor. you to see both sides of the coin. Y puedo usar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. And I can use example after example ¿Por qué after el example. maremoto? Why the ¿Por earthquake? qué las torres? Or why the Twin Towers? ¿Por qué a unos Dios los sana Why does God heal some people y otros se mueren? and others die? ¿Por qué? Why? Y hay mucha gente que no entiende. And there's a lot of people who don't Van understand. con fe, hermano, porque van con fe a la campaña de Benny Hinn, And they go with faith to Benny Hinn's revival. a la campaña del pastor de la cruz, del evangelista de la cruz. Or to Evangelist de la Van Cruz. con fe They go with faith. y unos se sanan And some people are healed que van con menos fe that they go with less faith, y usted sigue peor. and you continue off worse. ¿Por qué? Why? Si usted no entiende, If you don't understand, por eso usted anda desanimado. that's why you're so Por discouraged. eso usted no quiere alabar a Dios. That's why you don't want to praise God. Por eso usted ya hasta ni la Biblia lee. That's why you don't even read the Bible. Porque usted anda mirando Because you're looking. alrededor suyo o está mirando sus circunstancias You're looking at your circumstance. y por eso usted anda como está. And that's why you are the way you are. Le voy a dar un consejo, por favor, I'm going to give you advice. allá en la radio con mucho respeto. They're on the radio with a lot of No me respect. ande metiendo las narices en las vidas de otros. Don't be sticking your nose into other people's business. Por favor, con todo amor se lo digo. And I say with all love, Ni en la vida de su papá, not in the life ni en of la your vida de father, su mamá, or of your mother, ni en la vida de su hermano, or of your brother, ni en la vida de sus hijos. or of your children. Cada quien es responsable delante de Dios. Each person is Por responsible él for mismo. himself before God.
Yo sé que tengo que dar buen testimonio. I know I have to give Y usted good también lo testimony, sabe. and so do you. Ah, no, pero es que mi papá anda mal y por eso ya no quiero nada con Dios. Well, my dad's doing wrong things, and Pues because of that, I don't want usted nothing me with está God. edificando en la arena Well, then you are edified y su on the casa sand, se va a caer. and your house will fall. Le doy un ejemplo bíblico de que no ande metiendo las narices en las vidas de I'm otros. going to give you a biblical example to not be sticking our nose into other El people's último, business. los últimos versículos del Evangelio según San Juan, ya sabe de qué voy a hablar. The last verses of John. Juan 21:20. John 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, hablando en español hoy: ¿y a ti qué te importa? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Eso es todo. He says, you just follow me. Tú no sigues pastores. You're not following pastors. Tú no sigues hermanos ni hermanas. You're not following brothers or Tú no sisters. sigues esposos o esposas. You're not following husbands or wives. Tú no sigues papá. You're not following your Tú your sigue a father. Jesús. You follow Jesus. Tú sigue a Jesús. Follow Jesus Tú Christ. sigue a Jesús. You follow Jesus. Así, hermano, no te sane. And that way, if Así you're no not te healed, bendiga. or if you're not blessed, Tú sigue a Jesús. you continue to follow Jesus Christ. Eso es todo lo que importa, hermano. That's the only thing that matters. Eso es todo lo que importa. That's the only ¿Por qué? thing that matters. Porque hay un plan de Dios. Why? Because there's a plan of God. Iglesia, cambie su teología, por favor. Church, please change your theology. Cambie su teología. Change your theology. Porque usted no está enfermo, es que Dios lo ama mucho. Because you're not sick is because God loves you so much. Y porque la niña está enferma, Dios no ama a la niña. And because she's sick, God doesn't love her. Mentira del diablo. That's a lie of the devil. Mentira del diablo. That's a lie of the devil. A mi chiquita, a mi Cristo me la ama And Jesus Christ loves como her la ama a usted enfermo. like he loves you. Yo reprendo en el nombre de Jesús a cualquier persona que se atreve a decir: ay, quién sabe qué haría la hermana y por eso la niña nació así. Dios And I rebuke any Dios person tenga who says that misericordia she's de the way usted, she is hermano. because of the sister. Ay, usted tiene artritis porque es que usted anda mal. Or you have arthritis because you're wrong. Dios ya no te ama, por eso tiene artritis. Or God doesn't love you anymore, that's why you have arthritis. Y Dios te ama mucho a ti porque tienes carro nuevo. And God loves you a lot more because you have a Ah, new car. tienes casa nueva. Ah, es que eres una consentida, eres un consentido de Dios. Or you have a new house, you're a favorite of God. Gracias a mi Dios que Dios no tiene nietos. And God doesn't have Todos somos grandchildren. hijos e hijas All de Dios. sons and daughters of God. Ese es el otro cara de la moneda. That's the other side of the coin. Habla en Romanos capítulo 8:35 porque no lo entendemos, hermano. Let's open up the Bible to Romans. 8:35. Romans 8:35. Oh, nos gusta decir: soy más que vencedor en Cristo. And we love to say that I'm more than a conqueror in Christ. Y preguntamos: ¿cuántos son más que vencedores en Cristo? And Y we decimos: ask how many are more than amén. conquerors. Léalo antes de decir que es más que vencedor. But read it before you say that you're more than a conqueror. Chapter 8, verse 35. 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Who shall separate us from the love of Christ? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Shall trouble or Por... hardship or persecution or famine or nakedness or danger of sword? No dice que somos vencedores de la tribulación. It's not saying that we're conquerors of the tribulation. No dice que somos vencedores de la angustia. It doesn't say that we're conquerors of the anguish No dice que somos vencedores de la persecución. or conquerors of the persecution. No dice que somos vencedores del hambre o la desnudez o el peligro o la espada. And it doesn't say that we're conquerors of hunger. Lo que dice es que en la tribulación somos vencedores. But what it says that in the tribulation we're more than conquerors.
En la angustia somos vencedores. In the anguish, we're more than conquerors. En la persecución somos vencedores. In persecution, we're more than conquerors. En el problema somos vencedores. In the problems, we're more than conquerors. Pero va a haber el problema. But there will be problems. Aunque pases por las aguas, Even though you go through the no waters, te anegarás. Pero vas a pasar por las aguas. but you will go through the waters. Aunque pases por el fuego, Even though you go through the fire, no vas a oler a barbacoa. you won't. Pero vas a pasar por el fuego. But you will go through the fire. No me saque el fuego de la vida. Don't take fire out of your life. No me saque el río de la vida, hermano. Don't take out the river from your life. ¿Sabe algo que me enseñó el Señor tremendo, hermano? You know what God taught me? Gloria a Dios por su palabra, hermano. And thank God for His word. Cuando Jesús When Jesus Christ, quedó en la montaña y los discípulos estaban en la barca y vino una gran tormenta, when He was on the mountain and the disciples were in the boat and a huge yo no lo storm había came, visto, hermano. No había visto lo que le voy a compartir. I had never seen what I'm sharing with you. Dice la palabra de Dios que Jesús vino caminando sobre el agua The word of God says that Jesus Christ came walking upon y the le dijo a waters. Pedro, And he told ven. Peter, he said, come. Pero en las aguas que estaba caminando Cristo eran aguas tormentosas, hermano. But Peter, the waters that Jesus Christ was walking on were waters of storm. Y cuando Pedro se bajó a caminar sobre las aguas, And when Peter came out and started walking over the waters, Jesús no le calmó las aguas. No le calmó, no le tranquilizó las aguas. Jesus Christ didn't calm the waters. Eran aguas tormentosas. They were very strong waters. Es Cristo caminando en aguas It's tormentosas. Jesus Christ Y walking es over Pedro strong caminando waves. hacia Cristo en aguas tormentosas. And it's Peter trying to walk out to Por Christ in eso the same dice la waves. Biblia That's why the Bible que says cuando Pedro vio las aguas y oyó el viento, se hundió. that when Peter saw the waters and heard the wind, that he drowned. Yo creí que Dios le había hecho asfalto las aguas al Pedro. Or I thought that Jesus Christ No, had put eran asphalt aguas on the waters. tormentosas, hermano. But they were scary waters. Eran aguas tormentosas. ¿Sabe cuándo Cristo calmó las aguas? You know when Jesus Christ calmed the waters? Cuando subía al barco. When he got on the boat. ¿Ya para qué? What for? Ya estaba en el barco. He was already in the boat. Pero ¿qué le estoy diciendo, hermano? But what am I telling you? Que en las tormentas las va a tener. That you will have the Cristo va a storms, caminar con usted en la and tormenta. Christ will walk with you Él at no that te point. va a parar la He's not tormenta. going to stop the storms. Ay, mi hija linda, Oh, my daughter. tan chula, She's so beautiful que no se moje los piececitos. that she won't get wet. Le voy a, that she won't wet her le feet. voy a calmar las aguas. I'm No, going to calm down the Señor. waters. Ay, mi siervo tan amado. Oh, my servant, I love him so much. Le voy a calmar los vientos. I'm going to calm the winds. No, Señor. Va a haber tormentas. There will be Y storms. contigo voy a estar en And la I will be with tormenta. you in the storms. Porque hay planes y hay Because propósitos. there's a plan and a purpose. Aleluya. Por eso, hermano, hermana, nunca compare su caminar con Dios con otro. That's why never compare your walk with God with someone else's. No, Dios tiene un plan para tu vida y punto. God has a plan for your life and that's ¿Y it. por qué Él sí le da carro nuevo y a mí no? So why does he give him a new car and No not se me? preocupe. Don't worry about it. Porque Dios tiene un plan para Él y tiene otro para ti. Because God has a plan for his life and a different one for yours. ¿Y por qué Él no batalla como yo batallo? Then why does Yo he no do stuff sé. the way I do? I don't know. Nomás sé que Él tiene un plan para Él y otro para usted. But I know he has a plan for you and a Y different usted one for you. camina en el plan que Dios tiene para And ti. you walk in the plan that God has for you. Sepa que Dios esté contigo. Know that God is with you. Si estás enfermo If you're sick o si estás sano. or if you're healed. Si estás casado If you're married o si estás or divorciado. if you're divorced. Dios está contigo. God is with you. Si tienes tu negocio If you have your business o nomás barres, or you only Dios sleep, está contigo. God is with Y you. en lo que tú estás, And what you're in, Dios tiene un plan para tu vida. God has a plan for your life. Eso es lo que me ayuda, hermano. That's what helps me. Yo no sé lo que usted está pasando hoy. I don't know what you're going through. Usted no sabe lo que yo estoy pasando hoy. What I'm going through. Pero lo que usted sabe y yo sé es que Dios está con nosotros. You know and I know that God is with Y eso, us. eso es todo, hermano. And that's it. That's all that Eso matters. es todo. That's it. Hay días difíciles, hermano. There's difficult days. Jesús tuvo días difíciles. Jesus Christ had difficult days. Ay, hermano, pero sí los tuvo. Oh, brother, well, he did have them. Mírelo sudando gotas como sudor de sangre. Look at him sweating drops as of blood. Mírelo en el Calvario gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Or at Calvary shouting out, my God, why have you forsaken me? Pero luego escúchelo diciendo, Padre, But then hear him saying, en Father, tus manos encomiendo mi espíritu. in your hands I commend my spirit. No pongas tus ojos en tus problemas.
Don't put your eyes on your problems. No te pongas tus ojos en ningún hermano o hermana. And don't put your eyes on any brother or sister. No pongas tus ojos en tu esposo o tu esposa, Or on your husband or your o en tu wife. papá o en tu mamá, Or your father or your mother. en Benny Hinn o Morris Cerul. Or Benny Hinn or anyone else. Fija tus ojos en Cristo But place Jesús. your eyes on Jesus Christ. Pon tus ojos en Cristo. Put your eyes on Christ. Y hermano, de ahí no te mueve nadie. And no one will Nadie, move you nadie, from there. nadie. No one will move you from there. Recuerda que hay un plan de Dios en el problema. Remember that there's a plan of God in that problem. Hay propósito de Dios. There's a purpose of God. Hay promesa de There's Dios. a promise of God. Y tú nomás camina en eso. And you just walk in that. Yo no entiendo esto de I don't aquel, understand ni me why this pregunto. is happening, or I'm not asking myself. Déjeme terminar. Let me finish. Le voy a hacer una pregunta que yo mismo me la hice, hermano. I'm going to ask a question that I asked myself. Présteme atención. Please pay attention. En 5 minutos termino. And I'll finish in 5 minutes. ¿Dónde cree usted que necesitamos más fe? Where do you think that we need more faith? ¿Dónde necesito yo más fe? Where do I need more faith? El viernes, cuando recibo el cheque, On Friday when I receive my check, o cuando llega mi chequecito del IRS que lo estoy esperando, or when my IRS check comes in that I'm waiting for it, o el miércoles que es mitad de semana y no hay comida en la hielera. or Wednesday in the middle of the week when there's no food in the refrigerator. ¿Cuándo necesitas más fe? ¿Cuándo necesitas más fe? When do you need more faith? Estoy hablando de fe real, fe verdadera. I'm talking about real, true faith. No se trata It's not, si tienes fe para que Dios te sane. it's not that if you have faith for God to heal Oh, you. yo tengo fe para que Dios me sane. Oh, I have faith No, no, for no, God no, to heal me. no, no. Se trata de que si Dios no te sana, It's tienes about- fe para seguir alabando a It's Dios. about that if God doesn't heal you, do you have enough faith to keep on praising God? Tienes fe para seguir bendiciendo a Dios. Do you have faith to keep on praising God? No se trata de si tengo fe para que Dios me bendiga grandemente It's not about that y, if I have y me faith. prospere. For God to bless me in a great way. No. Tienes fe cuando te llega la carta de que te van a cortar la luz. But do you have faith Y when en the- medio de the eso notice alabas a comes Dios. that they're going to cut off your electricity bill, and in the midst of that you still praise God? ¿Tienes fe ahí Do you have faith there? o te desesperas? Or do you Ah, get tanto discouraged que oro, ya no vuelvo a la and iglesia. desperate, and I'm never going back to church and I'm not praying anymore? Ahí es cuando necesitas fe. That's when you need Ahí faith. es cuando necesitas alabar a Dios. That's when you need to praise God. ¿Cuándo necesitas más fe? ¿Cuando te dan aumento de salario When do you need more faith? When you get a raise o te dan layoff? or when you're laid off? Y alabas a Dios. And you praise God. Ahí es, esa es la fe verdadera, hermano. That's true faith. Cuando no recibo mi sanidad, When I don't receive cuando my hasta healing, las uñas me duelen, and even my nails pero are en medio de mi dolor, but in the middle of con my una pain, mano levanto la otra with one hand, para I alabarle a Él y bendecirle. praise him and bless him. Ahí es la fe verdadera, That's hermano. true faith. Ahí es la fe que Dios premia. That's the faith that Hermano, God rewards. cuando oro a Dios And brother, when I pray to God, y no veo que Dios me contestó, and I don't see that God pero answers aún me, así sigo but bendiciéndole. even with that, I keep on blessing Cuando him. mi hijo oro para que deje las drogas When I pray for my son to y leave está drugs, peor que nunca, but he's worse off ahí than es ever cuando before. necesito la fe para seguirle alabando. That's when I need faith to No me continue importa praising. que mi hijo ande como ande. I don't care if my son No me is the importa way he que mi is, esposa me haya or dejado. my wife is No, not. no me importa nada. Tengo a mi Cristo Jesús y en Él me sostengo, en Él me mantengo, con Él camino. And in him I walk. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.